Ley y Libertad, por R.J. Rushdoony. San Agustín, en su ensayo sobre la sociedad, la ciudad de Dios, hizo ver cuán básica era la justicia en una verdadera sociedad. Una sociedad que no está basada en el Dios Trino y su ley es una sociedad encaminada a revelar una hostilidad elemental hacia la justicia. Agustín dijo también que una nación sin justicia no era diferente de una banda de ladrones. Al tomar la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes ladrones? ¿Por qué? ¿Qué son los ladrones sino pequeños reinos? Toda banda de ladrones y toda organización criminal, Agustín declaró también, tiene autoridad, una cabeza, un conjunto de reglas o leyes, sus propias regulaciones, sus territorios y ciudades, y opera exactamente como una nación. Quítale la justicia a una nación y es poco en lo que ésta se distingue de una banda de ladrones o del crimen organizado. Para entender la necesidad de justicia es importante saber lo que significa la palabra justicia. Según el diccionario, justicia es la administración o mantenimiento de lo que es correcto. Y su raíz, justo, se define como recto, por lo que la justicia es rectitud. Aunque los diccionarios de ahora tienden a restar importancia al aspecto religioso de la palabra justicia, esta mantiene, y con razón, una connotación religiosa en la mente popular. En la Biblia, rectitud y justicia son básicamente la misma palabra y concepto. Los términos justicia y rectitud denotan perfección moral y religiosa. Y de Dios se dice no solo que es recto y justo a la perfección, sino que es la fuente de rectitud y justicia. Justicia en la escena humana es la predominancia de la rectitud de Dios entre los hombres en dos maneras. Primero, por la intervención de la divina gracia en el corazón del hombre. Y segundo, a través del ministerio de justicia del gobierno civil. A través del Estado, del gobierno civil, la rectitud de Dios debe expresarse en leyes santas. Y el orden que estas leyes establecen es justicia. Sácale la ley, las normas de rectitud divina, y estará sacándole la ley de justicia y convirtiéndola en antiley. Sin justicia, la ley se vuelve una forma de robo. Despojada de la justicia, se convierte en instrumento de extorsión y opresión en manos de cualquier grupo que la controle. Si el Estado lo controlan los hombres adinerados, la ley se convierte en instrumento para subyugar al pobre y hacerlo aún más pobre. Si el Estado lo controlan hombres pobres, se valen del Estado para quitarle al rico y a todos los hombres trabajadores, para mantener a los que quieren vivir del producto del robo. En el primer caso se le llama conservación del orden social y en el otro se le llama justicia social, bienestar social. Pero en ambos casos es robo. Y hoy, porque se desprecia la rectitud de Dios, las naciones del mundo se están volviendo estados y territorios de ladrones sin justicia. El humanismo es el responsable de la creación de esos estados ladrones. Al negar la relevancia de la ley de Dios para la ley del hombre, y al divorciar la ley de la justicia de Dios, el humanismo ha convertido la ley en una expresión de la lógica y la experiencia del hombre. Si se niega la más alta ley de Dios, el hombre pasa a ser ley suprema y legislador. La única diferencia entre el crimen organizado y el Estado moderno es que el Estado afirma contar con el respaldo de la voluntad de una nación. Por ser de una escala menor, el crimen organizado
se descarta como ilegítimo. Pero esta lógica limitada puede permitir a un gobierno mundial tildar de criminal a una nación porque solo representa un segmento limitado de la población mundial. Por otra parte, debido a que el humanismo no tiene un supremo correcto o incorrecto, su ley es democrática, o sea, expresa la voluntad del pueblo. Pero la voluntad del hombre individual o colectiva, según las Escrituras, es una voluntad pecaminosa. Al hombre pecador no le interesa la justicia, solo se interesa en él mismo, en obtener para sí más y más de lo mejor. Cuando la voluntad del hombre pecador es el único origen de la ley, como lo es en el humanismo, la ley se convierte en robo legalizado, que después de todo es la forma más simple y mejor de describir al socialismo. Con el socialismo o robo legalizado, el apetito de robar aumenta. Los hombres que comienzan a robar hallan que el robo es su forma predilecta de progresar y por eso roban en vez de trabajar. Se hacen cada vez más importante en el estado socialista ladrón. Los hombres hallan lucrativo vivir del robo legalizado y cada vez quieren más de lo mismo. Por eso, aunque el socialismo se autotitula Estado obrero, en realidad es un Estado ladrón, en el que los ladrones viven de los trabajadores e insiste en que los obreros le estén agradecidos por ese nuevo paraíso. En ninguna otra parte los obreros están más oprimidos que bajo el socialismo. Y sin embargo siempre le están pidiendo que aclamen, elogien y expresen agradecimiento a los ladrones que viven de ellos. Los países sin justicia, los estados ladrones, son consecuencia del humanismo, de una ley divorciada de la rectitud de Dios. Entonces hay dos cosas que son fundamentales para hacer resistencia a los estados mafiosos. Primera, una fe personal en Cristo como Salvador. Y segunda, la rectitud de Dios como base de orden civil, ley y justicia. Aparte de esto, solo estamos atacando al humanismo con más humanismo. En una tierra sin justicia, la compasión tiende a favorecer al injusto en vez de al justo. Por eso la compasión y la lástima la reciben los delincuentes, no sus víctimas. Todo tipo de protección legal cada vez más la reciben los delincuentes y cada vez menos los ciudadanos de bien. Se nos dice que debemos amar al ladrón, la prostituta, el homosexual y el asesino, y que demandar que se castiguen los delitos es feo y vengativo. Pero poco amor y compasión se les muestra a las víctimas de sus delitos. Vivimos en una de las épocas más sentimentales de la historia, y todo este sentimentalismo se derrama sobre los rufianes y delincuentes de la sociedad. En muchos círculos es imposible criticar a los rufianes y delincuentes sin quedar como marginados sociales. Cuando los sentimientos populares están a favor de los delincuentes, siempre veremos el desarrollo progresivo de una nación sin justicia. Para restaurar la justicia debemos restaurar a Dios al lugar que le corresponde en nuestra vida personal y nacional. Para las Escrituras, los gobiernos civiles legítimos no solo reciben el poder de Dios, sino también su ley. Según la Biblia, de Dios es el poder, Salmo 62:11. Y todos los poderes en el escenario humano solo pueden ejercerse conforme a la palabra del Señor. Dios quita reyes y pone reyes, Daniel 2:21. Y el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere, Daniel 4:32. San Pablo declaró que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere, Romanos 13:1.
En Estados Unidos, durante la mayor parte de su historia, se ha reconocido a Dios como el originador de los gobiernos y los tribunales. Al mismo principio, abiertamente y con orgullo se declaró que el propósito era establecer gobiernos justos. Por eso, el preámbulo de la Constitución Connecticut de 1639 declaraba: cuando un pueblo se reúne, la palabra de Dios requiere que, para que se mantenga la paz y la unión, debe haber un gobierno disciplinado y decente establecido de acuerdo con Dios. Nuestros tribunales antes coincidían con San Agustín en que si la justicia se deja fuera, ¿qué son los gobiernos sino enormes bandas de ladrones? Cuando en un tribunal no hay justicia, ese tribunal se vuelve un instrumento político en el que una clase oprime a la otra y la injusticia ocupa el lugar de la justicia. Está claro, es la teoría del derecho marxista, porque el comunismo se vale de la ley y los tribunales como instrumento de la dictadura. Las leyes y los tribunales soviéticos eran el resultado lógico del humanismo y de cualquier estructura jurídica divorciada de la absoluta rectitud y justicia de Dios. Si Jehová no edificare su casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127:1.